Bueno, ya aprendimos qué es la hipertensión arterial y cuáles son sus efectos negativos para la salud. Hoy vamos a aprender qué pasa cuando la tensión arterial se sube ya demasiado. Soy la doctora Laura Galindo, acompáñame. Los objetivos de este video son recordar cuáles son los rangos de la tensión arterial, definir qué es una crisis hipertensiva y describir cuáles son los tipos de esta, y por último conocer qué podemos hacer si se llega a presentar una. Como vimos en videos anteriores, la tensión arterial alta no siempre produce síntomas, por lo que debemos medirla regularmente. Las cifras tensionales normales están por debajo de 120/80. Cuando está por encima de estos valores, usualmente se considera como una tensión arterial alta. Se clasifican según el valor y su severidad. Recordemos que el tratamiento de la hipertensión arterial busca normalizar las cifras. Este rango usualmente es menos de 120/80, pero depende de varias condiciones del paciente. A veces puede ser menos de 130/80. Según la Asociación Americana del Corazón, cifras tensionales por encima de 130/80 ya se clasifica como hipertensión arterial. Esta se puede dividir en grado 1 cuando la tensión sistólica está entre 130 a 139 y la diastólica por encima de 80 a 89. Grado 2 cuando la tensión sistólica está por encima de 140 y la diastólica más de 90. Cuando los pacientes están diagnosticados ya con hipertensión y persisten con estos valores, puede significar dos cosas. Primero, o que hay un pobre seguimiento de las recomendaciones o que hay que hacer un ajuste del manejo farmacológico. Estos valores no significan un riesgo inmediato para la vida, pero generan daños a largo plazo que pueden afectar nuestra salud de forma crónica. Bueno, en el rango más severo se encuentra la crisis hipertensiva, que se define como una tensión sistólica por encima de 180 o una diastólica por encima de 120 de forma mantenida. El problema de esta es que se asocia directamente a daño en órganos vitales como el corazón, los riñones y el cerebro, incluso en ausencia de síntomas. Los síntomas o signos de alarma que nos deben hacer consultar a urgencias, en especial cuando las tensiones están así de altas, son dolor en el pecho, dificultad para respirar, pérdida de la conciencia o desorientación. Si tenemos un dolor de cabeza muy severo, convulsiones o imposibilidad para hablar o mover alguna extremidad. Entonces, ¿qué es una crisis hipertensiva? Esta se define como una urgencia médica en la que se diagnostica por tener cifras tensionales elevadas en los rangos que ya hemos mencionado. Esta implica un riesgo para nuestra salud y complicaciones severas en distintos órganos, como el corazón, generando infartos, en el cerebro, generando accidentes cerebrovasculares, y en otros órganos como el pulmón y el riñón. ¿Cómo podemos clasificar la crisis hipertensiva? Esta se divide en dos grandes grupos según su gravedad. Está la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva. La emergencia ya incluye un daño a un órgano vital como el corazón, el cerebro o los pulmones. En ambas, la tensión está por encima de 180/120. Para diferenciarlas es importante la valoración de un profesional de la salud para que determine cuál tipo de crisis hipertensiva es y de un tratamiento adecuado. ¿Qué puedo esperar yo o algún familiar si llega a presentar una crisis hipertensiva? Casi siempre se debe manejar inicialmente en urgencias. El médico tratante va a hacer dos cosas. Primero, identificar la presencia de alguna complicación o daño en algún órgano vital, como habíamos mencionado anteriormente. Y segundo, estudiar la causa del por qué la tensión está tan alta. ¿Cómo se valora la presencia de complicaciones en un caso de crisis hipertensiva? Para estudiar la presencia de algún daño en un órgano, el personal de salud puede hacer diferentes acciones, como por ejemplo, medir y verificar la tensión arterial, además de evaluar otros signos vitales como la frecuencia cardíaca o la temperatura.
preguntar a la persona si está presentando algún síntoma o signo de alarma, realizar un examen físico completo junto con un examen neurológico, y en algunos casos es importante hacer algunas pruebas complementarias, como por ejemplo un electrocardiograma para ver el corazón, algunos exámenes de sangre y en algunos casos unas imágenes para ver cómo está el pulmón o el cerebro. ¿Cómo se estudian las causas de las crisis hipertensivas? Esto se logra con la historia clínica, por lo que el personal de salud va a hacerle algunas preguntas como: ¿de qué enfermedades sufre? ¿Qué medicamentos toma y desde hace cuánto? ¿Qué tan adherido está al tratamiento de la hipertensión? ¿A qué hora y cuándo fue la última dosis de los medicamentos que toma? También le puede preguntar acerca de otras enfermedades o otros antecedentes médicos relevantes e investigar si hay alguna otra causa que pueda aliviar la tensión, como por ejemplo el estrés o dolor. En presencia de signos de alarma o complicaciones severas, se puede clasificar las crisis hipertensivas en urgencias o emergencias hipertensivas. Ambas se manejan inicialmente en urgencias. En caso de que no tenga ningún síntoma, pero las cifras tensionales estén altas, es importante repetir la medición y verificar que se esté tomando correctamente la tensión. En resumen, ¿cómo debemos actuar cuando la tensión arterial está muy elevada o en rango de crisis hipertensiva? Primero, debemos identificar que la tensión esté mayor de 180/120. Si este es el caso y hay síntomas o signos de alarma, se debe acudir inmediatamente a urgencias. Si de lo contrario me siento completamente bien, pero la tensión está muy alta, debemos repetir la medición en unos 10 a 15 minutos en un lugar relajado, tranquilo, sin estrés. Es importante también registrar las cifras de tensión para que no se nos olvide. Recuerdo cuándo fue la última dosis del medicamento de la tensión que se tomó, y si se le olvidó tomarse el medicamento ese día, tómeselo inmediatamente. Si a pesar de esto sigue las tensiones muy altas, hay que acudir a urgencias. Si de lo contrario ya se normalizaron o están más bajas, vamos a vigilar los siguientes días para ver el comportamiento de la tensión. En conclusión, la tensión arterial generalmente no produce síntomas, por lo que se debe monitorizar regularmente. Las crisis hipertensivas son un estado de elevación severo de la hipertensión, con un alto riesgo de complicaciones a órganos vitales como el corazón, los pulmones, los riñones y el cerebro. En presencia de signos de alarma o complicaciones severas, se puede clasificar las crisis hipertensivas en urgencias o emergencias hipertensivas. Ambas se manejan inicialmente en urgencias. En caso de que no tenga ningún síntoma, pero las cifras tensionales estén altas, es importante repetir la medición y verificar que se esté tomando correctamente la tensión. Bueno, con esto finalizamos el video. Espero que hayas aprendido acerca de las crisis hipertensivas, conozcas los síntomas y signos de alarma y ya sepas qué hacer cuando llegue a presentarse una.